Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer el video correspondiente a la semana 3 de la materia de criminología, turno lunes-noche. En este sentido, este es un material de cátedra integral diseñado para hacer la guía definitiva de la actividad 3. El ensayo está estructurado para que el estudiante comprenda la teoría, la vea aplicada a su realidad local, Bolivia, y sepa exactamente cómo entregar su trabajo con rigor científico. Vamos nosotros a hablar de la sentencia de papel, el poder de los medios en la construcción de la identidad criminal. El Tribunal de la Opinión Pública. En el sistema jurídico moderno se asume que solo un juez, tras un proceso debido, tiene la potestad de declarar a alguien como culpable. Sin embargo, en la era de la información inmediata y crónica roja, existe un tribunal paralelo mucho más rápido y voraz: los medios de comunicación. Cuando un titular de prensa etiqueta a un sospechoso antes de que pise un juzgado, no solo está informando, está sentenciando. Para el estudiante de criminología es vital entender que el lenguaje no es neutro. Una palabra mal empleada puede cerrar las puertas de la reinserción social, incluso antes de que el proceso penal comience. En este caso, este taller busca que el alumno desarrolle un ojo clínico para detectar cómo la prensa construye al monstruo social. Cuando hablamos nosotros del marco teórico, vamos a hablar de la teoría del etiquetamiento. Para resolver esta actividad, debemos recurrir a los padres de la sociología de la desviación, Howard Becker y Edwin Lemert. En la desviación primaria es el acto delictivo inicial, el robo, la agresión. A menudo es esporádico. La desviación secundaria ocurre cuando la sociedad reacciona ante ese acto, etiqueta al individuo como criminal y el sujeto acaba aceptando esta etiqueta como su identidad principal. Aquí es donde entra el efecto espejo. Si todos los periódicos dicen que yo soy una lacra, si mi familia me mira con miedo porque la televisión me llamó monstruo, mi yo se rompe. Empiezo a creer que, como ya no tengo futuro legal, mi único camino es seguir siendo aquello que dicen que soy. En el desarrollo de la actividad vamos a hablar de cacería de noticias, análisis de casos. A continuación, analizamos tres titulares típicos de la prensa local para identificar el veneno semántico que contiene. El estigma de la zona y el sujeto. Título real. Cae peligroso monstruo del Alto tras violento asalto en La Ceja.
Palabras estigmatizantes, monstruo peligroso. Análisis del lenguaje. El uso de la palabra monstruo deshumaniza al detenido. Un monstruo no tiene derecho, no tiene familia y no puede ser rehabilitado. A un monstruo solo se lo puede eliminar o encerrar para siempre. Además, el asociar constantemente la zona, el alto, la ceja, con el calificativo de peligroso, se crea un estigma geográfico. Todos los jóvenes de esa zona pasan a ser sospechosos por defecto. Efecto espejo y desviación secundaria. El joven detenido lee esto en la celda policial. Entiende que para la sociedad ya no es un ser humano que cometió un error, sino una bestia. Al salir, si es que sale, nadie le dará trabajo. Su identidad de monstruo se solidifica. El juicio de valor popular. Titular real: Policía atrapa lacra social que aterrorizaba el Plan 3000. Palabras estigmatizantes, lacra, aterrorizaba. Análisis del lenguaje, lacra, es un término médico que refiere a una enfermedad o rastro de suciedad. Llamar a alguien así es sugerir que es un residuo de la sociedad que debe ser extirpado. El verbo aterrorizaba otorga un poder casi místico al delincuente, infundiendo pánico moral en la población. Impacto criminológico. Este lenguaje genera alarma social, artificial. El juez, presionado por este clima de terror mediático, podría dictar detención preventiva, no por necesidad procesal, sino por miedo a la presión de la prensa. La sentencia anticipada. Titular real. Desalmado asesino es capturado. Que se pudra en la cárcel, pide la gente. Palabras estigmatizantes: desalmado, asesino, sin el término presunto. Análisis del lenguaje. Llamar a alguien desalmado implica que carece de alma, de humanidad. Es la anulación total del sujeto. Al publicar la frase que se pudra en la cárcel, el medio no está informando, está azuzando el deseo de venganza privada, invalidando el fin socializador o resocializador de la pena. La presunción de inocencia se viola flagrantemente al llamarlo asesino de entrada. Se anula la posibilidad de que fuera legítima defensa, un accidente o que el sujeto sea inocente. El rediseño criminológico respetando la ley. Un titular criminológico debe ser descriptivo, no adjetivo. Su función es informar sobre un hecho jurídico, no calificar la moral de una persona. Principio: uso del término presunto o sospechoso. 2. Principio 2. Descripción del hecho, acción no del sujeto, ser. Principio: evitar apodos degradantes.
Vamos a ver un cuadro comparativo donde el titular real, prensa amarillista, dice cae monstruo del alto tras asalto. Palabras de estigma, monstruo peligroso. Análisis de impacto, deshumaniza y genera estigma geográfico. Titular criminológico propuesta. Aprenden a un sospechoso de robo agravado en el Alto. El titular de prensa amarillista. Atrapan a lacra que aterrorizaba el Plan 3000. Palabra de estigma, lacra aterrorizaba. Análisis de impacto presenta al sujeto como un residuo social. Titular criminológico, propuestas. Persona es detenida por supuestos hechos delictivos en el Plan 3000. Titular de la prensa amarillista, desalmado asesino que se pudra en la cárcel. Palabra de estigma, desalmado asesino. Análisis de impacto, viola la presunción de inocencia y busca venganza. Titular criminológico, investigan a ciudadano por su presunta participación en un homicidio. La conclusión para el estudiante, el futuro legal. Cuando un joven siente que ya no tiene futuro legal, es porque el espejo que le puso la sociedad a través de los medios le devuelve una imagen rota. Si el sistema dicen que eres basura, deja de esforzarte para ser ciudadano. La desviación secundaria no es un destino biológico, es una construcción social de la que nosotros, como futuros abogados y criminólogos, somos responsables de frenar. Vuestra labor en este taller es aprender que el lenguaje es la primera herramienta de la justicia. Sin un lenguaje respetuoso, no hay proceso justo. Una guía práctica de desarrollo para el alumno entra a portales de noticias locales de Crónica Roja. Casa. Elige tres noticias donde el titular use insultos o adjetivos calificativos. Analiza. Usa el cuadro comparativo de arriba como modelo. Reflexiona. Escribe un párrafo final sobre cómo ese titular afectaría la posibilidad de que ese joven consiga un trabajo en el futuro. Esta es una propuesta técnica que los alumnos deben presentar como parte de su solución en la actividad 6. El objetivo es que los periodistas locales pasen de ser jueces de papel a ser comunicadores socialmente responsables. La guía de ética periodística, cobertura de seguridad y criminología crítica o clínica. Esta guía busca transformar la narrativa de la Crónica Roja en una crónica criminológica que informe, sin destruir la dignidad humana ni el debido proceso. El derecho a la presunción de inocencia, la regla de oro, todo sujeto es presunto hasta que exista una sentencia ejecutoriada. La acción
Queda prohibido el uso de términos afirmativos como el asesino, el ladrón o el violador antes de que la condena lo califique como tal. Se debe utilizar persona investigada por o presunto partícipe en. Erradicación del lenguaje estigmatizante. La regla de oro, el periodista informa sobre hechos, no califica almas. Acción. Se prohíbe el uso de adjetivos deshumanizantes como monstruo, bestia, lacra, desalmado o escoria. Estas palabras anulan la función resocializadora de la justicia y fomentan la violencia civil, linchamiento. La protección de la identidad y entorno. La regla de oro, la noticia no debe ser un obstáculo para el futuro del individuo o su familia. La acción, no publicar rostros de detenidos que no hayan sido procesados. No mencionar el nombre completo de familiares ni direcciones exactas. Evitar el estigma vecinal. Protección absoluta de la identidad de menores de edad, ya sean víctimas o presuntos infractores. Contextualización versus sensacionalismo. En la regla de oro, explicar el por qué es más importante que mostrar el cómo. Explicar el por qué es más importante que cómo mostrar el cómo. En la acción, en lugar de centrarse en los detalles sangrientos o escabrosos, morbosidad, el periodista debe indagar en las causas estructurales. ¿Había iluminación? ¿Hay programas sociales en la zona? ¿Qué falló en el control social? Evitar la alarma social innecesaria, la regla de oro, informar para prevenir, no aterrorizar. La acción, evitar titulares apocalípticos que generen la sensación de que la ciudad está perdida. El miedo excesivo paraliza el espacio público y favorece políticas autoritarias que no resuelven el problema de fondo. ¿Cómo deben presentar esto los alumnos en su proyecto para que la propuesta sea sólida? Los estudiantes pueden sugerir mecanismos de implementación. Sello de calidad informativa. Un reconocimiento para que los medios que sigan esta guía. 2. Talleres de capacitación, charlas dadas por los mismos estudiantes de Derecho, Criminología a los reporteros de la zona. Observatorio de Medios, un grupo universitario que analice semanalmente los titulares y envíe sugerencias de corrección a los periodistas. Una ciudad segura no solo se construye con policías, sino con una prensa que respete la ley y no fabrique criminales donde solo hay sospechosos. La palabra periodista tiene el poder de reinsertar o de condenar de por vida.
Este reconocimiento es el cierre perfecto para motivar a los estudiantes. No solo premia una nota, sino la capacidad de imaginar una sociedad más justa a través de la ciencia. Vamos a hablar de el proyecto El espejo social del delito. En la fundamentación pedagógica, socioformación, el problema del contexto, la persistencia de prejuicios y visiones punitivas simplistas en los estudiantes frente al fenómeno criminal en Bolivia. En la microcompetencia, analiza de forma crítica el fenómeno criminal en su entorno local, integrando paradigmas criminológicos y factores socioestructurales para proponer estrategias de prevención no penales. El criterio de evaluación principal, la capacidad de transitar del sentido común al análisis científico, mediante la observación de campo y el debate teórico. Vamos a hablar de las 7 actividades relacionándolas paso a paso. Cartografía social, identificación visual de puntos calientes y factores de riesgo ambiental. Luces, baldíos, basura. El caso en el estrado, debate de roles usando los 4 paradigmas. Positivismo, consenso, conflicto, interaccionismo. Taller de etiquetamiento. Análisis de titulares de prensa y rediseño de noticias bajo la presunción de inocencia. Estudio de campo, aplicación de guías de observación y entrevistas éticas a actores sociales. Seminarios de concepto, creación de infografías sobre delitos de cuello blanco, cibercrimen y ecocidio. Simulación de intervención. Diseño de políticas públicas de prevención social sin uso de fuerza policial. Cineforo analítico, aplicación de toda la teoría en una obra cinematográfica integradora. Vamos a hablar de banco de casos reales para debate, selección. Vamos a hablar de el caso La Mula, mujer detenida con droga por pagar cirugía de su hijo. Enfoque, anomia y necesidad. Fraude hospital. Ejecutivo desvía fondos de salud pública. Enfoque, asociación diferencial. Reincidencia. Ex convicto roba comida por falta de empleo. Enfoque, desviación secundaria. Caso ecocidio, minería ilegal por falta de alternativas económicas. Informe, criminología verde.
Herramientas éticas y técnicas, guía de ética periodística, decálogo para el tratamiento de noticias sin enigmatizar al sujeto. Protocolo de campo, uso obligatorio de consentimiento informado y anonimización de fuentes. Guía de redacción. Estructura del reporte final bajo normas APA y rigor científico. Sistema de evaluación integral, diagnóstico inicial, test de mitos y prejuicios. Autoevaluación, ficha de reflexión metacognitiva para el alumno. Rúbrica analítica, evaluación de 5 niveles, inicial a estratégico, que califica dominio de paradigmas, rigor en el trabajo de campo, ética profesional, innovación en la propuesta. La certificación de mérito, reconocimiento al equipo con la mejor solución de impacto social. El espejo social del delito nos invita a dejar de ser espectadores de las noticias para convertirnos en analistas de la sociedad. El objetivo no es solo aprender leyes, sino entender por qué nuestra sociedad genera violencia y cómo desde nuestra profesión podemos empezar a sanarla. Prepárense para salir a la calle, cuestionar sus prejuicios y proponer soluciones que cambien vida. En tal aspecto, para que la clase sea impactante y rompa con la estructura tradicional de una lectura de sílabo, se ha diseñado una estructura de diapositivas y un guión que posiciona al estudiante no como un receptor de leyes, sino como un investigador social. Estructura de diapositivas, el espejo social del delito. En la diapositiva 1, portada impactante, imagen social sugerida, un espejo roto que refleja una calle concurrida. Título: Proyecto 2026, el espejo social del delito. Subtítulo: Dejando de juzgar para empezar a comprender. En la diapositiva 2, el desafío, el por qué. ¿El texto es el delincuente un monstruo o el resultado de un sistema? Los puntos clave, la trampa de la la trampa de la crónica roja, el sesgo del Código Penal, la realidad de Santa Cruz. ¿Qué nos dicen nuestras calles? La diapositiva 3, tu misión, microcompetencia. Texto: no vienes a memorizar artículos, vienes a analizar causas, no solo efectos, a investigar en el terreno real, a proponer soluciones que no necesiten esposas ni celdas. En la diapositiva 4, la hoja de la ruta, las 7 actividades, gráfico, una línea de tiempo de 4 semanas, hitos, mapeo de barrios, debates de paradigma, cacería de noticias, trabajo de campo, propuesta de política pública.
En la diapositiva 5 vamos a ver la ética del investigador. La frase, la ciencia sin ética es solo curiosidad peligrosa. En los requisitos, consentimiento informado, respeto a la dignidad y análisis sin estigma. Diapositiva 6, el Gran Premio a la Innovación. Imagen, el diploma de mérito mostrado anteriormente. Y en el texto buscaremos la mejor solución de impacto social del semestre. El equipo ganador recibirá el reconocimiento a la excelencia criminológica 2026. Guión para video o discurso de apertura. Cuando hablamos del inicio, lo realizaremos con un tono pausado y reflexivo. Buenos días a todos. Antes de abrir el Código Penal, quiero que miremos por la ventana. Allá afuera, en nuestras calles, el delito no es solo un número de expediente o un titular amarillista en la televisión. Es un fenómeno vivo, complejo y a menudo doloroso. El cambio a tono desafiante, este semestre no quiero que sean alumnos que repitan teoría, quiero que sean criminólogos. Por eso hemos diseñado el proyecto El Espejo Social del Delito. Vamos a salir de la comodidad del aula para entender por qué la estructura de nuestra sociedad a veces empuja a las personas al margen. Analizaremos cómo los medios de comunicación sentencian a la gente antes que un juez. Mapearemos los puntos ciegos de nuestra ciudad y lo más importante, ustedes diseñarán soluciones reales. Soluciones que no pasen por el castigo, sino por la prevención y la justicia social. Al final del curso, el equipo con la propuesta más innovadora y técnica será reconocido con el diploma de excelencia de la facultad. No busco que me den las respuestas que están en los libros. Busco que me den la respuesta que nuestra sociedad necesita. Bienvenidos a la criminología real. Hmm. ¿Cómo implementar esto? Puedes usar estas diapositivas en Canva o PowerPoint con imágenes reales de la ciudad para generar mayor cercanía. El guión funciona perfectamente para un video de 90 segundos que puedes subir a la plataforma virtual Moodle, Canvas, una semana antes de empezar las clases. ¿Te gustaría que te ayude a redactar criterios de información de grupo? Por ejemplo, perfiles mezclados entre investigadores, redactados,
redactores y oradores para que el proyecto sea un éxito desde el primer día. La información de los equipos es crucial. En el modelo socioformativo no buscamos grupos de amigos, sino células de investigación criminológica con perfiles complementarios. Perfiles de competencia, roles de equipo. Sugiero que cada equipo máximo de 5 personas se autogestione asignando estos roles internos. Es el estratega teórico, líder de paradigmas, es quien domina la bibliografía. Su misión es asegurar que todo lo que diga el grupo tenga sustento científico. Merton, Foucault, Zaffaroni, etc. El analista de campo, cartógrafo, es el perfil más observador. Se encarga de la recolección de datos en la calle, las fotos y el contacto con los entrevistados. El comunicador crítico, editor de medios, encargado de la redacción técnica y del taller de etiquetamiento. Debe tener excelente ortografía y capacidad de síntesis. El diseñador de soluciones, innovador social, es la mente creativa. Su enfoque está en la actividad 6. Propone soluciones que se salgan del esquema tradicional de más policía. El gestor ético, relaciones públicas, encargado de asegurar que se firmen los consentimientos informados y de que el grupo respete los protocolos de seguridad y anonimato. En la dinámica de conformación, el mercado de habilidades, en lugar de que tú los asignes a dedo, realiza esta dinámica de 15 minutos en clase. Paso 1. Pide a los alumnos que anoten en un post-it su mayor habilidad. Soy bueno diseñando, me gusta hablar con la gente, soy muy ordenado escribiendo. 2. Los alumnos se mueven por el aula buscando socios que tengan habilidades distintas a las suyas. 3. Se formaliza el equipo con un acta de constitución de cédula donde firman su compromiso para el proyecto. En los criterios de equilibrio, como docente debes intervenir si notas que un grupo está desequilibrado. Diversidad de género, intentar que los grupos sean mixtos para tener visiones variadas sobre temas como el feminicidio o la seguridad urbana. El equilibrio académico, no permitas que todos los alumnos con notas altas se agrupen entre sí. Fomenta la conformación mezclando niveles de desempeño. Cercanía geográfica. Es práctico que al menos 2 miembros vivan cerca de la zona que van a mapear para facilitar el trabajo de campo. El acta de compromiso de equipo, puedes entregarle este formato sencillo para que lo llenen al formar el grupo. Esta guía es el seguro de vida del proyecto. Es el seguro de vida del proyecto al realizar investigación en criminología. El aula se traslada a la calle y en ciudades con dinámicas complejas como Santa Cruz, la seguridad de tus estudiantes es la prioridad número 1. Guía de seguridad y autoprotección para el investigador de campo.
Objetivo, obtener datos reales minimizando la exposición al riesgo. Recuerden, ningún dato vale más que su integridad física. Planificación previa, el antes de salir. Investigación de escritorio. Antes de ir al barrio, revisen notas recientes y mapas satelitales. Identifiquen las vías de entrada y salida rápida. Los horarios estratégicos, las visitas deben realizarse exclusivamente en horario diurno entre las 9 y las 16. Nunca permanezcan en la zona al caer el sol. Informar el itinerario. Cada grupo debe dejar un plan de ruta con un contacto de emergencia. Puede ser el jefe de grupo o el docente, indicando la ubicación exacta y la hora estimada de salida. Reglas de oro en el terreno, el durante. La regla del binomio o trinomio está terminantemente prohibido realizar el trabajo de campo solo. Debe moverse en grupo de mínimo 3 personas. Mientras uno entrevista, otro observa el entorno y el tercero toma fotos. Bajo perfil, discreción. No lleven joyas, relojes costosos ni ropa que llame excesivamente la atención. Usen vestimenta cómoda y formal, casual, que inspire confianza, pero sea funcional. El uso del teléfono cámara, no caminen con el celular en la mano, sáquenlo solo para tomar la foto necesaria del punto crítico y guárdenlo de inmediato. Si sienten que alguien los observa con sospecha, no tomen la foto. Interacción con la comunidad. Identificación, porten siempre su carnet universitario y la carta de presentación firmada por la facultad que explica que son estudiantes realizando un trabajo académico. Lectura del entorno. Si notan grupos de personas en actitud hostil, consumo de sustancias en la esquina o tensión inusual en el ambiente, aborten la misión. Siempre pueden volver otro día o cambiar de calle. No prometer imposibles. Al entrevistar a vecinos, aclaren que son estudiantes, no policías ni funcionarios municipales. No prometan que mañana pondrán luces. Digan que su informe será entregado a la universidad para proponer soluciones. Gestión de riesgos y emergencia. Punto de encuentro. Antes de llegar a una zona, fije un punto de reunión fuera del barrio. Ejemplo, una gasolinera, un supermercado cercano, por si el grupo se separa por alguna razón. Números de emergencia, tengan grabados en marcación rápida, número de patrulla 110, número de la estación policial integral EPI más cercana, contacto directo del docente. Formato de plan de ruta para entregar al docente, cédula de investigación, nombre, día de visita, zona del barrio, hora de entrada, hora de salida prevista. Tenemos un formato, tenemos un formato nosotros de la carta de presentación, lo cual permite, lo cual permite de una u otra manera tener esta carta de presentación institucional que viene a ser el escudo legal y profesional de los estudiantes. Al portarla dejan de ser extraños merodeando para convertirse en investigadores, investigadores universitarios.
Les sugiero imprimir en hoja membretada de la facultad y firmar digitalmente o en físico para que cada grupo lleve al menos dos copias, una para mostrar y otra por si alguna autoridad local solicita quedarse con ella. Aquí tenemos la carta de presentación, proyecto el espejo social, la fecha a quien corresponda, mediante la presente la Facultad de Derecho de la Universidad. Nombre de la universidad tiene a bien presentar el grupo de estudiantes de la Cátedra de Criminología conformados por 1, 2, 3, 4, 5. Los mencionados universitarios se encuentran desarrollando un proyecto de investigación académica titulado El espejo social del delito, análisis y prevención situacional. El objetivo es que esta actividad es identificar factores de riesgo ambiental, iluminación, estado de vías, espacios públicos y recoger la percepción ciudadana sobre la seguridad en el barrio con el fin objetivo o el fin exclusivo de proponer soluciones académicas. Se hace constar que la actividad es de carácter estrictamente académico y no tiene fines policiales, políticos ni lucrativos. La información recolectada será tratada bajo principios de confidencialidad y anonimato, Ley de Protección de Datos. Los estudiantes cuentan con instrucciones estrictas de respeto a la propiedad privada y a las normas de convivencia social. Vamos, vamos a concluir, vamos a concluir el video socioformativo correspondiente a la semana 3, el mismo que espero les sea de utilidad en la realización de su actividad. Tengan muy buenos días y nos vemos el día lunes en el encuentro presencial en la universidad. Tengan buenos días, jóvenes.